Muy bien, vamos a hablar acerca de la estructura de las bacterias gram positivas y gram negativas. El 10% de las bacterias carecen de pared celular, pero el 90% de las bacterias sí tienen pared celular, al igual que otros organismos, como por ejemplo las plantas, las algas, los hongos, los insectos, etcétera. Dos tipos diferentes de paredes celulares. De acuerdo a la tinción de Gram, hay gram positivas y gram negativas. No quiere decir que no se tiñan las dos se tiñan porque la tinción de Gram afecta a las dos, pero le afecta más a las bacterias gram positivas. Bien, depende de la estructura de la pared celular, porque en 1884, cuando el científico Gram descubrió esta técnica, no se había inventado todavía el microscopio electrónico. Fue hasta los años 40 cuando se empezó a trabajar con la microscopía avanzada, que es cuando se descubrió que la diferencia era la estructura en la pared celular. Bueno, entonces después de aplicar esta técnica de tinción, las bacterias gram positivas se van a teñir de color púrpura, mientras que las que son gram negativas se van a poner de color rosa, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos. Sí. Ok, vamos a ver una descripción general de las paredes celulares bacterianas. ¿Qué es una pared celular? Una pared celular bacteriana, no solamente en las bacterias, sino en todos los organismos, siempre se va a encontrar por fuera de la membrana celular. O sea, está la membrana celular, que es la doble capa de fosfolípidos, y por encima de la membrana celular o membrana plasmática, por encima queda la pared celular. ¿Qué es una pared celular? Es una capa adicional. ¿Y para qué sirve la pared celular? Tiene dos funciones principales. ¿De acuerdo? Principalmente protege contra la lisis osmótica. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces dice, es una capa adicional que normalmente proporciona una resistencia porque tiene una estructura semirrígida. O sea, no es completamente dura, sino que es semirrígida. Es como, por decir, una caja de cartón encima de una bolsa. La bolsa es la membrana celular, la caja de cartón es la pared celular. No es totalmente invulnerable como una armadura, sino simplemente es semirrígida. Protege contra la lisis osmótica. ¿A qué se debe esto? Se supone que dentro de las células hay más cantidad de solutos que fuera de las células, o sea, hay demasiadas sustancias, proteínas, iones, etcétera. Hay demasiadas sustancias y eso provoca una absorción de agua, o sea, es decir, en todas las células es más favorable la entrada de agua hacia adentro de la célula que la salida de agua. Es decir, lo normal es que la bacteria se inflamara y se hinchara hasta reventar, como si fuera una llanta que se está inflando de aire todo el tiempo y hasta que llega un momento en que la llanta revienta. ¿Pero qué la protege? La protege se llama presión de turgencia. La presión de turgencia, lo que la protege es la pared celular que está por fuera. Esa pared celular no permite que estalle la bacteria. ¿Muy bien? Esa es la principal función de la pared celular. Tiene otras Entonces funciones. lo que, ¿Sí? perdón, entonces la lisis osmótica es lo que ahorita está explicando. Ah, exacto, es cuando estalla la bacteria por el exceso de líquido en el interior de la célula. Ajá, y la pared celular previene que eso le ocurra. Si no tuviera la pared Entonces, celular, estallaría de inmediato la bacteria. Ok, y también protege contra ah, la acción de las proteasas, ajá, o sea, contra la digestión de otros organismos que se la comen. ¿Quiénes se la comen? Principalmente las células del sistema inmunológico, del sistema de inflamación de otros organismos. O sea, por ejemplo, cuando entra en un animal o en una planta, de inmediato el sistema inmunológico ataca a la bacteria y la engulle por medio de la fagocitosis. Y entonces tiene que protegerse contra las células que las fagocitan. Ajá, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? sí, ¿me podría repetir para apuntar más que nada la lisis osmótica? La lisis Sí, osmótica. cuando estalla, Ajá, exactamente, es cuando es cuando estalla. lisis quiere decir ruptura. Ajá, ruptura osmótica es por el exceso de acumulación de agua en el interior de la célula. O sea, la osmosis es la atracción del agua hacia el interior de la célula por el exceso de solutos. De todas maneras, esta presentación va a quedar grabada y vas a tener acceso al video y también a la presentación de PowerPoint. Ah, perfecto. Ok, sí, Sí. está bien. Ok, entonces vamos a ver. Pero eso sí, muy importante que pongas mucha atención para cualquier duda que tengas. Vamos a ver, entonces, ¿por qué cómo es que la pared celular protege contra las proteasas? La principal razón por la que la pared celular protege contra las proteasas es la presencia de un aminoácido llamado D-alanina. Este está presente en el peptido glucano, que vamos a ver más adelante. Entonces, la D-alanina protege contra las proteasas y vamos a ver en un momentito más por qué.
Ok, aquí tenemos algunos ejemplos representativos de bacterias gram positivas y bacterias gram negativas que son importantes para los seres humanos por la cantidad de enfermedades que producen. Por ejemplo, las gram positivas, por excelencia, son los cocos aerobios gram positivos. Quiere decir, cocos que tienen forma de bolita, bacilos que tienen forma de palitos, de bastones. Ajá, los cocos son aerobios gram positivos. Staphylococcus y Streptococcus son los más importantes, sobre todo a nivel de odontología. Staphylococcus y Streptococcus son bacterias gram positivas de tipo cocos y además son aerobios, o sea, que funcionan con oxígeno. Y los cocos anaerobios gram positivos. Dice aquí, hay muchos géneros. ¿Cuáles son los bacilos aerobios gram positivos? Todos los del género Bacillus, Listeria y Corynebacterium. Bacilos anaerobios gram positivos, los de Clostridium, los vamos a mencionar más adelante, los Actinomyces, Lactobacillus y Propionibacterium, pero aquí los más importantes son los Clostridium y los Vibrio, aunque no los pusieron aquí, como el Vibrio cólera. Los bacilos anaerobios ácido alcohol resistentes, perdón, el Vibrio no, el Vibrio es un gram negativo, una disculpa, sí, son gram positivos, perdón. Sí, el Vibrio cólera es gram negativo. Ajá. Los bacilos aerobios ácido alcohol resistentes como el Mycobacterium tuberculosis o nocardia. Pero aquí el más famoso es el de Mycobacterium por la tuberculosis. Luego, los cocos, perdón, las bacterias gram negativas tenemos cocos y cocobacilos aerobios gram negativos, bacilos aerobios gram negativos y cocos anaerobios gram negativos. Muy bien. Y los bacilos anaerobios gram negativos. Ok. De aquí los más importantes, los más conocidos son, por ejemplo, el género Neisseria, Hemophilus, Bordetella, Brucella. Todos esos producen enfermedades muy conocidas en los seres humanos. Vibrio, las enterobacterias, eh, Pseudomonas. eh, Pseudomonas es importantísimo a nivel hospitalario porque causa mucha resistencia a los antibióticos, etcétera. Miren, esas son las bacterias de importancia clínica. Ok, bacterias patógenas en realidad son pocas porque hay una cantidad inmensa de bacterias, o sea, es decir, ¿cómo se llama? El film, no, el dominio, perdón, el dominio biológico más abundante que existe. Hay tres dominios, más adelante los vamos a mencionar. Son el dominio de las bacterias, de las arqueas y los eucariontes. Muy bien, pero el más abundante de todos son las bacterias. La inmensa mayoría de los organismos de la Tierra son bacterias. Y solamente un porcentaje menor de ellas, un mínimo, son bacterias que son patógenas, o sea, que causan enfermedades en los seres humanos. Ya los mencionamos. ¿Cuáles son los tipos de toxinas y por qué son importantes? Hay endotoxinas y exotoxinas, ¿de acuerdo? Las endotoxinas son principalmente de las gram negativas, las endotoxinas, mientras que las exotoxinas son de las gram positivas. Es importantísima la diferencia. Las que causan fiebre, las típicas que causan fiebre, son las endotoxinas, ¿de acuerdo? Las endotoxinas están representadas principalmente por lipopolisacáridos, los cuales están asociados a la membrana externa de las gram negativas. Más adelante vamos a mencionar que las gram negativas son las únicas que tienen membrana externa. Las gram positivas no tienen esta membrana externa. Las gram positivas tienen membrana externa y por lo tanto presentan endotoxinas que causan fiebre. Esa es el síntoma característico de este tipo de endotoxinas. Obviamente también causa otras cosas, como por ejemplo vómito, diarrea, malestar general, etcétera. Entonces, ¿cómo es que se libera? Cuando muere la bacteria, se lisa. Acuérdate que lisar quiere decir ruptura, ruptura de la célula. Cuando se muere la bacteria, estas toxinas se liberan y actúan en contra del sistema inmunológico. Muchos de los síntomas no son causados por la endotoxina como tal, sino que son causados por el sistema inmunitario que reacciona. Es como, por ejemplo, se está viendo ahorita con el coronavirus. O sea, el coronavirus, por ejemplo, tiene su acción, pero el sistema inmunológico juega un papel mucho más agresivo en contra de la persona que el mismo ataque del virus. El virus por sí mismo casi no hace nada, pero lo que hace el sistema inmunológico es drástico. Bien, entonces el sistema inmunológico del huésped, o sea, de la persona afectada, actúa con fiebre, vómito, diarrea, etcétera, y sobre todo diarrea muy abundante. ¿Cuáles son las bacterias gram negativas que típicamente causan estas endotoxinas? Son las que terminan en ELA. Por ejemplo, Salmonella, Shigella y también las Escherichia.
¿Cuáles son las exotoxinas? Esas son las que producen las bacterias gram positivas. Estas no causan fiebre, esa es la diferencia fundamental a nivel clínico. No causan fiebre y sí son muy tóxicas, son muy, muy tóxicas, extremadamente tóxicas y letales incluso. Los principales productores de estas endotoxinas, exotoxinas, perdón, son las bacterias del género Clostridium. Por ejemplo, Clostridium botulinum, o sea, que causa el botulismo, Clostridium tetani del tétanos y el Vibrio cólera, pero aquí, bueno, el Vibrio hemos visto que estaba entre las gram negativas. Ok, ok, pero tiene exotoxinas y causa el cólera. Y las que actúan principalmente a nivel del sistema inmunológico son los estreptococos. Ok, Streptococcus pneumoniae. ¿Y cómo actúan? Bueno, el mecanismo principal de patogenia, o sea, el principal mecanismo fisiopatogénico es la sobreproducción de líquidos y exceso de células inflamatorias en los alvéolos de la persona, es decir, que causa dificultad respiratoria. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Ok, entonces hablábamos acerca de los dominios. Hay tres grandes dominios los reinos biológicos. Antiguamente se hablaba de los cinco reinos biológicos, las plantas, los animales, los hongos, los protozoarios, las bacterias. Hoy en día se habla de tres dominios, perdón, de tres dominios, que son el dominio de las arqueas o arqueobacterias, ajá, las arqueas, que son como más primitivas, arqueobacterias, las bacterias, que se conocen como eubacterias o bacterias verdaderas, que son las que estamos estudiando, las gram positivas y negativas, y las eucarias, es decir, los eucariontes como tal, entre los que figuran cuatro reinos principales, los fungi, hongos, plantas, protistas, que incluye protozoarios y algas, y también los animales, como los seres humanos. Ok, ¿por qué es importante comparar esto? Por la estructura de la célula. O sea, tenemos que ver siempre comparativamente las células y la complejidad. Por ejemplo, algo muy importante es que las algas y los hongos también tienen paredes celulares, pero el detalle es que las paredes celulares de las plantas, algas y hongos son mucho más sencillas. Son paredes celulares que generalmente están compuestas por una sola sustancia. Por ejemplo, en el caso de las algas y las plantas, la pared celular está hecha de celulosa. Aquí vemos la estructura de la celulosa en las paredes celulares de las plantas y vemos que simplemente son polímeros de glucosa que tienen una estructura específica que la hace diferente de los otros polisacáridos, como el almidón o como el glucógeno, que también están hechos de glucosa en los animales. Pero en las plantas está esto, ¿no? Los animales no tienen pared celular, las plantas sí. Los hongos entonces tienen quitina, que es algo bastante sencillo también en comparación con las paredes celulares bacterianas. Muy bien. Ok, aquí vemos el esquema de la membrana celular, más bien el esquema de lo que son los fosfolípidos de la membrana celular en las bacterias. Estamos hablando de la membrana celular, no de la pared celular, de la membrana plasmática. ¿Cómo son estos fosfolípidos en las bacterias? Simplemente los ácidos grasos, que son estas cadenas largas de carbonos, hidrocarburos, estos ácidos grasos que son no polares, o sea, aquí dice cola no polar, no polares, o sea que no entran en contacto con el agua. Estos se unen al glicerol por medio de enlaces de tipo éster, uniones de tipo éster. Las uniones de tipo éster es un carbono unido con doble ligadura con un oxígeno, y ese carbono a su vez está unido a dos estructuras, ¿no? En este caso, del lado izquierdo está el glicerol, que es esta molécula, del lado derecho los fosfolípidos, perdón, los ácidos grasos. Los ácidos grasos suelen tener, perdón, los fosfolípidos suelen tener dos ácidos grasos. Los fosfolípidos tienen dos ácidos grasos, mientras que los triglicéridos tienen tres ácidos grasos. Bueno, pero aquí estamos hablando de la membrana celular, así que aquí son fosfolípidos. Y luego aquí está el grupo fosfato, ¿ok? Y en las bacterias está esta estructura que tiene nitrógeno. ¿Bien? Ok, entonces eso hace que las membranas celulares de las bacterias sean muy parecidas a las membranas celulares de los eucariontes, por ejemplo, de los hongos, de los animales, las plantas, los protozoarios y las algas. Es decir, todos esos organismos, incluyendo también a las bacterias que son procariontes, todos tienen una membrana que está diseñada con fosfolípidos de este tipo, uniones tipo éster. Y a diferencia de esto, las arqueas tienen unas estructuras un poco más
distintas, parecen como si fueran bacterias de otro planeta. Algunos científicos hasta incluso han especulado que podrían venir de otro planeta o del espacio exterior, porque tienen estas colitas hidrofóbicas de isoprenoides que son ramificados, son ácidos grasos ramificados que están unidos al glicerol, que aquí está el glicerol otra vez, pero están unidos por enlaces de tipo éter. O sea, en lugar de utilizar enlaces de tipo éster como los otros, aquí son de tipo éter, un oxígeno en medio unido a dos estructuras. Muy bien. Eso hace que también las arqueas sean diferentes en cuanto a sus estructuras de pared celular que con respecto a las bacterias. Las arqueas también tienen pared celular, pero es mucho más sencilla y distinta que la de las bacterias. La que nos vamos a enfocar en esta explicación va a ser a las bacterias y no a las arqueas. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la estructura del peptidoglucano. Mira, importante, como a veces se traduce del inglés, entonces muchos libros lo ponen como peptidoglucano con U y otros con I de peptidoglicano. Da lo mismo, ¿ok? Peptidoglucano, peptidoglicano. Es un ingrediente común para las bacterias gram positivas y gram negativas, o sea que los dos tienen peptidoglucano. ¿Qué es esto del peptidoglucano? Es principalmente un polisacárido, como el almidón, como la celulosa, como el glucógeno. Ah, son polisacárido. Poli, muchos, sacárido, azúcares. Muchos azúcares. Polisacárido compuesto por dos derivados de la glucosa, que son la N-acetilglucosamina, que en todo el texto lo vamos a ver como NAG, o sea, N-acetilglucosamina, y ácido N-acetilmurámico, o NAM, N-A-M, N-acetilmurámico. Estos van a ir alternados en largas cadenas, ¿no? O sea, va a estar un NAG y un NAM, luego otra vez NAG, NAM, así, en largas cadenas. Las cadenas están reticuladas, o sea que no son como la celulosa, por ejemplo, que son cadenas largas que no están reticuladas. Aquí sí, las cadenas reticuladas entre sí por medio de un tetrapéptido. O sea, tetrapéptido quiere decir que tiene 4 aminoácidos. Es como una pequeña microproteína que está formada por 4 aminoácidos, considerando que las proteínas generalmente tienen decenas o cientos de aminoácidos y este solo tiene 4. Se extiende fuera de la unidad de azúcar NAM, o sea, del ácido N-acetilmurámico, lo que permite que se forme una estructura enrejada, ¿de acuerdo? Una especie de retícula, una reja que vamos a ver más adelante. Los 4 aminoácidos que componen el tetrapéptido son la L-arginina. L viene del levógiro, o sea que cuando pasa la luz polarizada gira de forma hacia la izquierda, levógiro, es decir, que simplemente es la estructura. Ahorita vamos a ver comparativamente la L-alanina con la D-alanina, la diferencia entre L de izquierda y D de derecha. ¿Por qué L? Porque viene del inglés left. L, left, izquierda. D, pues derecha. Levógiro, dextrógiro. Muy bien. Entonces, perdón, no viene del Había, inglés, viene del latín. Sí, perdón, disculpe, viene del latín. había comentado que peptiloducano, ¿qué significaba? Péptido glucano es que es un polisacárido. Ajá, un polisacárido. Péptido es porque está presente un péptido de 4 aminoácidos, o sea, porque está presente el tetrapéptido. Si no, solamente sería un polisacárido como el glucógeno o como la glucosa, digo, celulosa. Perdón. Ajá. Pero en este caso, el peptidoglucano es un polisacárido que tiene alternados dos, o sea, que van alternados, se van repitiendo una y otra vez dos tipos de derivados de la glucosa, que son la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico, que son como azúcares, para que me explique más fácilmente. Son como pequeños azúcares. Ajá. ¿Dudas? Ok, sí, así está Van, bien, gracias. ajá, van alternadas así. Va un NAG y luego un NAM, otro NAG, otro NAM, uno y otra vez. Ahorita los vamos a ver en la imagen. Van alternados en largas cadenas. La mejor manera de entenderlo es viendo la imagen. Luego dice, las cadenas están reticuladas, o sea que están formando una retícula. Mira, un ejemplo sencillo de esto sería, imagínate que esta es una cadena de azúcares, ajá, de azúcares NAM y NAG, una enseguida de la otra, alternadas, pero que está anclada a otra cadena de lo mismo, y la manera en la que están amarradas una con otra cadena es por medio de un tetrapéptido. O sea, ese tetrapéptido, los tetrapéptidos van uniendo estas cadenas y luego aparece otra cadena y también se une con estas por medio de un tetrapéptido, lo que forma una retícula. Es como un tejido, ¿me explico? O sea, como
como cuando tejen un suéter, por ejemplo. Entonces se ve ahí como un tejido, una tela, como si fuera una tela entretejido, muy compleja. Entonces, perdón, me pasé. Sí, entonces dice que van alternados en largas cadenas. Las cadenas están reticuladas entre sí por medio de un tetrapéptido que une esas cadenas, que se extiende fuera de la unidad de azúcar NAM, o sea, N-acetilmurámico, lo que permite que se forme una estructura enrejada. Los cuatro aminoácidos que componen este tetrapéptido son la L-alanina, o sea, alanina levógira, la D-glutamina, o sea, glutamina dextrógira, L-lisina o ácido mesodiaminopimélico. Este es un poquito difícil de pronunciar, pero se puede abreviar como DPA. DPA, que es un aminoácido específico, un especial que tiene, se llama diaminopimélico. Y finalmente la D-alanina. Esta D-alanina es la que mencionamos al principio, que es muy raro que esté presente en los seres vivos, la D-alanina. De hecho, en los seres vivos prefieren utilizar los aminoácidos de tipo L, o sea, los que tienen la estructura levógira. Ahora, ¿qué es eso de levógiro y dextrógiro? Es como compararnos con la imagen que tenemos en la vida real y la imagen que vemos en el espejo. O sea, por ejemplo, no es lo mismo la persona que eres tú que la persona que ves en el espejo. La persona del espejo está al revés, ¿me explico? O sea, cuando tú levantas tu mano izquierda, la persona que ves en el espejo está levantando su mano derecha, algo así por el estilo. No es lo mismo, no es así como te ven las personas. Es decir, las personas te ven como te verías en una cámara de video y no como te ves en el espejo. Entonces, otra forma de explicar lo mismo sería esto. Mira, por ejemplo, en esta piececita que está aquí, que es como un juego para niños, en lo que el niño tiene que poner las piezas que encajen perfectamente ahí, que quepan dentro de la bolita, la esfera. Bueno, pues imagínate qué pasaría si de repente, es que aquí no voy a poder girar, voy a tener que quitar tantito la presentación. Mira, por ejemplo, si este de aquí es el mismo que este de aquí, ese triángulo, son idénticos, nada más que los giramos. Lo voy a girar para que se acomode como el otro. Ahí puedes ver que encajaría perfectamente. Ahí encaja, sin ningún problema. Pero este amarillo que se ve igual a los otros, tiene las mismas, los mismos segmentos, es decir, que miden lo mismo, sus lados. Pero no encaja. O sea, por más que yo lo acomode, mira, ve, no encaja. ¿Ya viste cómo no encaja? ¿Y qué pasó? Es que está girado de manera dextrógira y levógira. Es como un giro en el espejo. No encajarías con esa persona que ves en el espejo. No son idénticas. Ahí está. No encaja. Entonces, lo mismo pasa con los aminoácidos que son L y D. Y eso protege a la bacteria contra las enzimas que que destruyen a la bacteria. O sea, las enzimas que sueltan, por ejemplo, las células del sistema inflamatorio. Las células que fagocitan a la bacteria, las que se la comen. Para protegerse de esa lisis bacteriana, utilizan las de alanina. Esto las protege muy bien, es una adaptación evolutiva. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, alanina es lo que acaba de explicar, ¿verdad? Del espejo y de las figuras que Es no encajan. es un aminoácido muy raro que permite que las enzimas que destruyen a la bacteria no puedan, es como una llave, ¿sí me explico? Imagínate que alguien que quiere hacerle daño a una persona llega a su casa y quiere meterse, pero lleva una llave que supuestamente es de la puerta. Pero cuando se da cuenta que la llave no encaja en la cerradura, pues se tiene que ir porque no puede entrar a la casa. Así como algo así por el estilo pasa con las enzimas digestivas que quieren destruir a la bacteria. Ellas quieren entrar para matarla, para destruirla, pero no pueden porque la cerradura no encaja más bien la llave no encaja en la cerradura. Algo así por el estilo. Ujú. Y queda protegida la bacteria. Entonces la pared celular ofrece esa protección contra la degradación enzimática. Aquí la vemos ya en acción, o sea, la D-alanina y la L-alanina son casi idénticas, pero son un espejo, son un reflejo especular, un reflejo en el espejo. Por más que quieras acomodarlas, no van a encajar una con la otra, aunque parezca que sí. Es como cuando tratas de comparar una imagen con la imagen del espejo. Podrías pensar, sí, sí, encajamos perfectamente bien, pero no. Si te tomas una foto y la comparas con con la imagen del espejo, vas a decir, no, pero para nada. O sea, es decir, la persona del espejo se peina hacia la izquierda y yo me peino hacia la derecha. Algo así por el estilo. Muy bien, estructura del peptidoglucano. Dice, los tetrapéptidos, es decir, los tetrapéptidos,
lo que ancla una cadena con la otra, pueden reticularse directamente entre sí con la de alanina, ¿ok? Se pueden reticular con la de alanina de un tetrapéptido que se une a la L-lisina de otro tetrapéptido. Ahorita lo vamos a ver con la imagen para que se entienda más fácil. En muchas bacterias gram positivas hay un puente cruzado de 5 aminoácidos. Dice, como la glicina interpuente de péptidos que sirve para conectar un tetrapéptido con otro. O sea que este péptido extra, que se llama puente cruzado de 5 aminoácidos, todo está presente en las bacterias gram positivas, ¿ok? En las gram positivas. No está presente en las gram negativas. Dice, la reticulación sirve para aumentar la resistencia de la estructura general, con más resistencia derivada de la reticulación completa, donde cada tetrapéptido está unido de alguna manera a un tetrapéptido en otra cadena de tipo NAG, NAM. Acuérdate que NAG es N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Son azúcares. Okay, dice, no se conoce con precisión la bioquímica del peptidoglucano. Esto es muy importante. O sea, todavía el peptidoglucano está en estudio. Durante décadas, los científicos han estado estudiando el peptidoglucano con la intención precisamente de desarrollar antibióticos. Cada que se hace un avance en nuestros conocimientos y la comprensión que tenemos acerca de la síntesis de peptidoglucano, también se avanza en la síntesis de los antibióticos que protegen a los seres humanos contra las enfermedades. Pero falta muchísima investigación. Lo que sí se sabe es que investigaciones recientes dicen que el peptidoglucano se sintetiza como si fuera un cilindro con una subestructura enrollada, donde cada espiral se entrecruza con la espiral adyacente creando una estructura que es aún más fuerte. Bastante complicado, pero por eso precisamente no es tan fácil desarrollar un antibiótico. Es muy difícil y además son muy caros. Los antibióticos nuevos que salen son carísimos por las investigaciones que implican. Pared celular gram positiva. Vamos a ver, primero, es abundante el peptidoglucano, esa es la diferencia con las gram negativas, que en las gram negativas casi no hay peptidoglucano, hay poquito. Solamente representa un 10 a 15% de la pared celular. Y aquí es el 90% de la pared celular está formada por peptidoglucano. Es decir, que se forma una capa tras capa alrededor de la membrana celular, o sea, como si fuera una capa de ladrillos, una encima de otra. Los tetrapéptidos del N-acetilmurámico se reticulan con un interpuente de péptidos, lo que habíamos dicho, ¿no? Es como un puente extra, como digamos, un reforzador extra que está en las gram positivas y que es muy común en la reticulación completa, o sea, que hace que sea una retícula perfecta. Para que me explique mejor, es como lo que ponen los albañiles cuando hacen una construcción. Si te das cuenta, hay una casa en la que la losa del techo está con poquita varilla, es probable que se caiga en un terremoto. Pero en cambio, si tiene muchísima varilla y está entrecruzada y amarrada con alambres y además esos alambres están reforzados, soldados uno con otro, etcétera, lo más probable es que no se caiga y resista muy bien un terremoto. Eso es la diferencia entre una gram positiva y una gram negativa. Las gram negativas tienen estos interpuentes de péptidos. Es como un alambrito extra que le ponen a las varillas. Ok, y dice, y todo esto se combina para crear una pared celular increíblemente fuerte. No sé, Marito, ¿lo puede volver a repetir? Es que no se escucha medio cortado. Ok, estábamos diciendo que los interpuentes funcionan como cuando ponen una losa, cuando construyen una losa en un edificio, la losa es el techo de la casa. Entonces, si no le ponen suficiente varilla, es posible que se caiga en un terremoto. Pero cuando la refuerzan con alambres, con mucha varilla y las soldan o sueldan, pero una varilla con la otra y hacen un montón de amarres con alambres, eso hace que sea increíblemente resistente a los terremotos. Ajá. Y es lo mismo que pasa con las gram positivas, son mucho más resistentes por la presencia de estos interpuentes de péptidos. No, y además porque tienen muchas capas, porque tienen muchas capas de peptidoglucano. El peptidoglucano le da una gran resistencia estructural. ¿Dudas? No, está bien, gracias. Sí. Luego dice, pared celular gram positiva. Dice, dado que el peptidoglucano es relativamente poroso, ajá, dado que como es relativamente poroso, la mayoría de las sustancias pueden atravesar la pared celular con poca dificultad. ¿Eso por qué es importante? Porque como atraviesan con gran facilidad, porque es poroso, o sea, el peptidoglucano es poroso. Imagínate el peptidoglucano como lo que te digo, o sea, como una rejilla de varillas con la que le ponen al techo de una casa, a la losa. Es porosa, ¿no? O sea, obviamente es muy resistente,
pero es porosa, o sea, a través de ella puede pasar algo. Muy bien. Eso es importantísimo porque no necesita tantas enzimas acarreadoras de sustancias. O sea, las sustancias pueden entrar y salir con más facilidad de la célula. Dice, pero algunos nutrientes son demasiado grandes, lo que requiere que la célula dependa del uso de exoenzimas. Una exoenzima es una proteína que acarrea sustancias, de vez en cuando, pero no tantas como las que tienen las gram negativas. Estas enzimas extracelulares se producen dentro del citoplasma de una célula y luego se secretan a través de la membrana celular, a través de la pared celular, donde funcionan fuera de la célula para descomponer macromoléculas grandes en componentes más pequeños. Ok, otra cosa que tienen las gram positivas y que no tienen las gram negativas, esto es específico, esto es único para las gram positivas, son los ácidos tecoicos. Ajá, los ácidos tecoicos, así se llaman. Que es un glucopolímero que está incrustado dentro de las capas del peptidoglucano. ¿De acuerdo? Glucopolímeros, ¿no? Polímeros de glucosa, por decirlo de alguna forma. Otro polisacárido. Ajá, pero tiene unas funciones muy importantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones de los ácidos tecoicos? Genera una carga negativa neta de la célula que es esencial para el desarrollo de la fuerza motriz de protones. Esto que suena como en chino, eso lo vamos a entender mejor cuando veamos el tema del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Por ejemplo, en las mitocondrias de las células eucariontes, haz de cuenta que esta es una mitocondria, hay dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Haz de cuenta que la membrana interna de la mitocondria, ajá, necesita tener un gradiente de electrones. Mira, dice, generación de una carga negativa neta que es esencial para el desarrollo de una fuerza motriz de protones. O sea, esa es el exceso del flujo de los electrones permite que haya un gradiente de protones. O sea, que los protones se mantienen entre las dos membranas, la interna y la externa. Ese es en el caso de las mitocondrias. ¿Ok? Pero la mitocondria tiene todas las facilidades para hacer esto, para poder hacer el bombeo de protones. ¿Y para qué quiere el bombeo de protones? Para activar una enzima que es la enzima que proporciona la vida prácticamente. O sea, la enzima más importante que es la ATP sintetasa o ATP sintasa. La ATP sintasa depende del gradiente de protones, de la fuerza motriz de protones. La necesita para sintetizar ATP, ¿de acuerdo? Si no está la fuerza motriz de protones, nos morimos, o sea, automáticamente, o sea, si dejamos de respirar, ¿qué pasa? Nos morimos. ¿Por qué nos morimos? Porque el oxígeno no llega a las mitocondrias. ¿Y el oxígeno para qué lo quieren las mitocondrias? Pues para activar el gradiente motriz de protones. ¿Y para qué rayos quiere eso la mitocondria? Para activar la ATP sintasa o sintetasa. Esta enzima funciona con protones. Una máquina sofisticada, necesita protones para sintetizar ATP. O sea, la máquina está todo el tiempo trabajando, todo el tiempo. En el momento en que deja de funcionar, nos morimos. O sea, no duramos ni 10 minutos ahorcados porque ya nos morimos. Así, lo mismo le pasa a las bacterias. O sea, si la bacteria no tuviera su fuerza motriz de protones, se muere. Y eso depende muchísimo de los ácidos tecoicos, porque le proporcionan una carga negativa neta a las células. Esa carga negativa también está presente en las células gram negativas, pero no depende de los ácidos tecoicos porque las gram negativas no tienen ácidos tecoicos. Ahorita que lleguemos ahí vamos a ver qué es lo que le proporciona esta fuerza motriz de protones. Ok, dice, otra función importante de los ácidos tecoicos es que contribuye a la rigidez general de la pared celular. ¿De acuerdo? Lo cual es importante para el mantenimiento de la forma de las células, sobre todo en las células alargadas, los bacilos, los que tienen forma de bastón. Además, de que hoy en día se sabe que también participa en la compleja maquinaria de la síntesis de peptidoglucano. Esto de que te había dicho que casi no sabemos nada acerca de la síntesis de peptidoglucano, pero cada año se hacen avances y nuevas investigaciones, descubrimientos, por ejemplo, esto de que los ácidos teicoicos también participan en la síntesis del peptidoglucano. Otra cosa que ofrecen los ácidos tecoicos es resistencia a las condiciones adversas como las altas temperaturas o las altas concentraciones de sal, así como los antibióticos beta-lactámicos, por ejemplo, la penicilina. La penicilina es un antibiótico beta-lactámico. Los ácidos tecoicos contribuyen a la resistencia contra esta penicilina. Pueden unirse covalentemente al peptidoglucano. A eso se llaman los ácidos tecoicos de pared, o sea, que quedan por fuera de la célula. O también pueden conectarse a la membrana celular a través de una ancla lipídica que se llama ácido lipotecoico.
que ese sí atraviesa toda la membrana, perdón, toda la pared celular y entra hasta la membrana celular de la bacteria. O sea, como que son más profundos. Ahorita los vamos a ver en la imagen. Un segundo. Un segundito. Ah, ya, es que. Sí. Ahí está, mira. Ah, mira, aquí puedes ver este ácido tecoico. Observa este ácido tecoico. Ah, aquí está, mira. Aquí está, aquí está. Este es un ácido lipotecoico, aunque está en inglés, pero es un ácido lipotecoico que atraviesa toda la pared celular de peptidoglucano y llega hasta la membrana celular. Esta es la membrana celular, mira, esta que dice aquí, cell membrane, esta es la membrana celular. Entonces los ácidos lipotecoicos atraviesan toda la pared celular y se anclan a la membrana celular. Se puede decir que es como una antena que va desde el fondo, desde la profundidad de la membrana celular hacia afuera. Se asoman por fuera de la célula. En cambio, los ácidos tecoicos, que no son lipotecoicos, solamente están afuera, en la pared celular, o sea, unidos al peptidoglucano. Este es el peptidoglucano, esta estructura que estás viendo aquí. Esto es el peptidoglucano. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. ¿Dudas? No, todo bien. Ok, mira, entonces en el peptidoglucano tiene aquí, esto de qué dijimos que era, NAM, era ácido N-acetilmurámico. ¿Y qué era NAG? Es N-acetilglucosamina, ¿de acuerdo? N-acetilglucosamina. ¿Y qué es eso? Son azúcares. Acuérdate que son azúcares que forman el peptidoglucano. Aquí vemos que están alternados, mira, una NAG, una NAM. NAG, NAM. NAG, NAM. NAG, NAM. Y aquí está el puente peptídico, el puente de tetrapéptidos que hay entre uno y otro. ¿Ok? Y aquí vemos también el puente de pentapéptidos, es decir, el pentapéptido que es como un extra, ¿sí me explico? O sea, imagínate una estructura de varillas que ya de por sí están unidas entre sí, las varillas por medio de esto, ¿no? Que son los puentes de tetrapéptido. Pero imagínate un refuerzo extra, como un alambre extra, aquí. Esto lo tienen las bacterias gram positivas y no lo tienen las bacterias gram negativas. Ese refuerzo extra de 5 péptidos exclusivo de las gram positivas. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a hablar acerca de la pared celular gram negativa. La primera característica, la que resalta, la más importante es que tiene mucho menos peptidoglucano, solo tiene una pequeña capita, un par de capas, apenas representa del 5 al 10%. Yo había exagerado hace rato y dije que del 10 al 15%, pero no, del 5 al 10% del total de la pared. Pero eso sí, sus paredes celulares son mucho más complejas que las bacterias gram positivas. ¿Por qué? Pues porque necesitan tener muchas más enzimas, más ingredientes. Esas enzimas que hacen un montón de cosas. Membrana plasmática. La membrana plasmática tiene una membrana externa, aparte de que tiene su membrana plasmática igual que todos los seres vivos, ya sean eucariontes o procariontes, aparte tiene otra membrana externa por encima de la pared celular, o que forma parte de la pared celular como tal, ¿de acuerdo? Esa membrana plasmática externa, ubicada fuera de las capas de peptidoglucano. Esa se llama membrana externa. Esto constituye la mayor parte de la pared celular gram negativa. Se considera como parte de la pared celular gram negativa. La membrana externa está compuesta por una doble capa de lípidos, igual que la interna, de composición muy similar a la membrana celular, con cabezas polares, colas de ácidos grasos y proteínas integrales. La pared celular gram negativa, a diferencia de la membrana celular, eh, se diferencia de la membrana celular por la presencia de grandes moléculas conocidas como lipopolisacáridos, ¿ok? Hay muchos lipopolisacáridos, LPS. Los lipopolisacáridos son importantísimos en las bacterias gram negativas, ¿de acuerdo? Así como los ácidos tecoicos eran importantísimos en las gram positivas, los lipopolisacáridos lo son para las gram negativas. Se anclan en la membrana externa y se exoproyectan. Eso quiere decir que se van lo más lejos que se pueden de las bacterias. El LPS o lipopolisacárido, y de hecho el sistema inmunológico los reconoce, o sea, reconoce estas cosas, porque salen demasiado de la célula. El lipopolisacárido se compone de, uno, el antígeno O polisacárido O.
¿de acuerdo? Ahí viene el antígeno, el mismo nombre lo dice. Antígeno, ¿qué significa? Que es un sitio de reconocimiento del sistema inmunológico. O sea, el sistema inmunológico reconoce el antígeno. ¿Ok? Entonces, el antígeno o el polisacárido O es la parte más externa de la estructura. Es lo que está visible al sistema inmunológico. O sea, el sistema inmunológico es como imagínate que fuera como la policía y que un delincuente, la bacteria es un delincuente. No es lo mismo ver un delincuente en la calle que va caminando tranquilo a uno que va con una pistola en la mano. Si va con la pistola en la mano, de inmediato lo identifica el policía y dice, ese es un delincuente, ¿no? De inmediato. Entonces, es lo mismo que pasa con el lipopolisacárido, o sea, que prácticamente es un arma que está mostrando en todo momento. Dice, el polisacárido central y después tiene el lípido A, que ancla a la membrana exterior, se ancla en la membrana exterior, perdón. Entonces, se compone de tres unidades, ¿no? Se compone de tres partes. ¿Y cuáles son las funciones? Lo que tenía los ácidos, perdón, el ácido tecoico en las gram positivas, es decir, contribuye a la carga negativa de la célula. ¿Para qué dijimos que era eso? Para poder generar un gradiente de protones que permita la síntesis de ATP. Para eso era importantísimo. Ayuda a estabilizar la membrana externa y brinda protección contra ciertas sustancias químicas porque bloquea físicamente el acceso a otras partes de la pared celular. Entonces, sí, sirve como protección prácticamente. Pero también tiene un papel en la respuesta del huésped a las bacterias gram negativas patógenas. Es decir, como es un antígeno como tal, entonces el antígeno desencadena una respuesta inmunológica en el huésped infectado, lo que provoca la generación de anticuerpos específicos para la parte de LPS, por ejemplo, en la bacteria Escherichia coli. Es como lo que decíamos, compáralo con el delincuente que va en la calle con su pistola. O sea, imagínate que un delincuente que va caminando muy tranquilo en la calle, pero con una pistola en la mano. Lo más probable es que los policías se desesperen y lo rodeen y o sea, que le digan, estás rodeado, suelta el arma o algo así por el estilo, y por ahí pueden herir a alguien, ¿no? Es decir, los mismos policías, con el afán de proteger a la sociedad de este delincuente, pues podrían incluso dañar a la misma sociedad al disparar o al atacar. Lo mismo que pasa con el sistema inmunológico. O sea, es tan evidente el LPS que el sistema inmunológico lo reconoce de inmediato y dice, esto es muy malo para nosotros, nos están invadiendo, vamos a atacarlo. Y al momento de atacar el sistema inmunológico también ataca las propias células de la persona. Una respuesta excesiva. Dice, el lípido A actúa como una endotoxina, causando síntomas generales de enfermedad como fiebre y diarrea. Ahí está el origen de la fiebre, es el lípido A, es una endotoxina. Esto no lo tienen las gram positivas, ¿de acuerdo? Dice, una gran cantidad de lípido A liberado en el torrente sanguíneo puede desencadenar un shock endotóxico. ¿Sí me explico? O sea, un shock anafiláctico, un exceso de respuesta. La respuesta inflamatoria en todo el cuerpo se puede poner en peligro de vida. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Dice, pared celular gram negativa. La membrana externa presenta un obstáculo para la célula. ¿Por qué? ¿Por qué es un obstáculo? Pues porque no pueden acarrear las células que necesitan. O sea, es decir, al mismo tiempo que protege a la célula para que no pasen sustancias peligrosas como los mismos antibióticos o productos químicos, como el cloro, el Ajax, ese tipo de sustancias que les hacen daño a las bacterias, pero resulta que también les bloquean el paso a los nutrientes, o sea, nutrientes que la bacteria quisiera que pudieran entrar fácilmente, pero no es tan fácil, sino que tiene que haber unas enzimas que descomponen las moléculas grandes para permitirles la entrada a través del lipopolisacárido. Es decir, que tienen que atravesar esa gruesa capa del lipopolisacárido para poder entrar y alimentar a la bacteria. Dice, en lugar de exoenzimas como las que tienen las gram positivas, las bacterias gram negativas utilizan enzimas periplásmicas que se almacenan en el periplasma, o sea, es decir, en la parte de afuera de la membrana celular. Es decir, es el espacio ubicado entre lo que sería la membrana interna de la célula y la membrana externa de la célula. Ese se llama el espacio periplasmático, importantísimo. El espacio periplasmático es el espacio que queda entre las dos membranas celulares. Una bacteria gram negativa tiene dos membranas. La membrana interna, que aquí la estamos poniendo en color rosa, que es la normal, la que tienen todos los organismos, incluyendo los humanos, y una membrana externa, que aquí la puse en color naranja. Esa membrana externa es exclusiva de las bacterias gram negativas.
Ahí está el LPS, el lipopolisacárido. Bueno, pues en medio de las dos membranas hay un espacio que se llama el espacio periplásmico. Esto que estoy poniendo en azul se llama el espacio periplásmico. Ahí es donde está el peptidoglucano. El poquito peptidoglucano que tienen las gram negativas. Tienen apenas dos capitas de peptidoglucano. ¿Sí me explicó? Ahí está el peptidoglucano en ese lugar. Y ahí es donde están también las proteínas, las enzimas periplásmicas, así se llaman, enzimas periplásmicas que permiten degradar sustancias nutritivas que son buenas para la bacteria para que puedan entrar y atravesar el lipopolisacárido. ¿Dudas? Entonces, por ejemplo, el peptidoglucánico, Ajá. glucano, Peptidoglucano. en positivas hay más capas y en las negativas hay Claro, menos capas. claro, en las gram positivas el peptidoglucano es muy abundante y además las gram positivas no tienen la membrana externa. Haz de cuenta que una gram positiva se vería así. Mira, imagínate que esta es la capa de peptidoglucano de una gram positiva. Eso es lo que verías principalmente. Una enorme capa de peptidoglucano. Y luego abajo una membrana celular común y corriente. Así. Esa es la principal diferencia. Pero además en las gram positivas ves los ácidos tecoicos. Los ácidos tecoicos están afuera. Ahí están los ácidos tecoicos. Y en cambio, en las gram negativas hay lipopolisacáridos. Ahí están las principales diferencias. ¿De acuerdo? Así de una manera muy simple. Ok. Dice, una vez que las enzimas periplásmicas han descompuesto los nutrientes en moléculas más pequeñas que puedan atravesar la gruesa capa del lipopolisacárido, todavía necesitan ser transportadas a través de la membrana externa, pues por ahí utilizan ya proteínas como poros, ¿de acuerdo? Muy bien. Esas se llaman porinas, ¿de acuerdo? Las células gram negativas utilizan porinas, proteínas transmembrana triméricas, bueno, que tienen tres unidades, que forman un poro a través de la membrana interna, o sea, es decir, en esta membrana rosita, la que puse aquí en color rosa, ahí están las porinas. Esas porinas son más de las gram negativas que de las gram positivas. Entonces, esas porinas, dice, algunas porinas son inespecíficas y transportan cualquier molécula que se ajuste, mientras que algunas porinas son muy específicas y solo transportan sustancias que reconocen mediante el uso de un sitio de unión. Dice, a través de la membrana externa y en el periplasma, las moléculas se abren camino a través de las capas porosas de peptidoglucano antes de ser transportadas por proteínas integrales a través de la membrana celular. Las capas de peptidoglucano están unidas a una membrana externa a la membrana externa, perdón, mediante el uso de una proteína, lipoproteína llamada lipoproteína de Brown. O sea, es decir, estamos hablando de las gram negativas. Nos está diciendo que el peptidoglucano se une a la membrana externa, o sea, es decir, esta parte azul se une a esta parte naranja, el peptidoglucano se une a la membrana externa por medio de las proteínas de Brown, lipoproteínas de Brown. Típica pregunta de examen. Dice, las capas de peptidoglucano están unidas a las membranas externas mediante el uso de una lipoproteína conocida como lipoproteína de Brown. En un extremo, la lipoproteína se une covalentemente al peptidoglucano, mientras que en el otro extremo está incrustado en la membrana externa a través de su cabeza polar. Este vínculo entre las dos capas proporciona integridad y resistencia estructural adicionales. Eso todo sirve para la resistencia, contribuye a la resistencia. ¿Dudas? No, ninguna. Siempre, en todas las carreras de ciencias de la salud, siempre preguntan las proteínas de Brown. Siempre. Porque saben que que para poder llegar a este punto es porque ya viste ya leíste muchísimo. Ok. Un detalle interesante es que la clamidia, el género clamidia, las bacterias, por ejemplo, clamidia trachomatis, que causa la enfermedad de la clamidia, carecen de peptidoglucano. A pesar de que son gram negativas, bueno, son gram negativas y tienen poquitas capas de peptidoglucano, pero las clamidias no tienen nada. Dice, aunque sus paredes celulares tienen todas las demás estructuras de las gram negativas, o sea, tiene membrana externa, tiene lipopolisacáridos, tiene esporinas, tiene todo lo que tienen las bacterias gram negativas, menos el peptidoglucano. Eso es malo porque entonces, como los antibióticos betalactámicos, como la penicilina, actúan precisamente en el lipopolisacárido.
La clamidia dice, pues a mí no me hace daño porque yo ni siquiera tengo peptidoglucano. Yo no tengo peptidoglucano, pues los betalactámicos no me hacen ningún daño. Se ha sugerido que podría estar usando una capa de proteína que funciona de la misma manera del peptidoglucano, pero no se sabe, o sea, realmente es especulación. Hay mucha investigación que hace falta. Clamidia es una de las bacterias más resistentes a los antibióticos. Esto tiene una ventaja para la célula al proporcionar resistencia a los antibióticos betalactámicos como la penicilina, que típicamente atacan al peptidoglucano. Ahí vemos la estructura de las gram negativas. Mira, aquí afuera está una proteína, de estas proteínas que ayudan a transportar. Una porina que ayuda a atravesar las membranas. Vemos aquí el lipopolisacárido con su subunidad O sea, es decir, el antígeno O, el que está queda por fuera, aquí lo ponen en color rojo, que es como una colita. Luego viene el lípido A, este lípido A que es una endotoxina como tal, y la parte central, ajá, que dice core polysaccharide, esa es la parte central, o el lípido central. Y luego viene la membrana externa es como una doble capa de fosfolípidos también, y luego viene una lipoproteína, aquí, fíjate, y aquí está dentro el peptidoglucano, es decir, el periplasma como tal, y por debajo la membrana celular común y corriente. Esa sería una gram negativa, la típica gram negativa. Dice, composición de la pared bacteriana. El peptidoglucano también se le llama mureína, es conocido como mureína y es una sustancia compuesta por unidades repetitivas de dos derivados de azúcares. Se le conoce como el glucán a la parte que está del peptidoglucano que está formada por el NAM, el famoso NAM y el famoso NAG. Aquí me faltó poner eso. Voy a ponerlo. NAG y NAM. Este es el NAG y este es el NAM. NAM. Ok, y dice, están unidos por puentes de cuatro aminoácidos, lo que habíamos dicho del tetrapéptido, ¿no? El tetra quiere decir cuatro. Péptido, aminoácidos. Cuatro aminoácidos, el tetrapéptido. Aquí vemos la estructura en todo su esplendor de lo que es el peptidoglucano. Aquí se ve perfectamente bien. Este es el mejor dibujo que pude ver sobre el peptidoglucano. Ahí puedes ver el NAG, o sea, el N-acetilglucosamina, que es un azúcar, acuérdate, derivado de azúcar, y el N-acetilmurámico, que también es un azúcar, un derivado de azúcar. Pues el NAM, el N-acetilmurámico, está anclado por medio de este tetrapéptido a otra cadena, ¿ya viste? Donde la bueno, aquí están los cuatro péptidos, L-alanina, D-glutamina, L-lisina y la famosa D-alanina, la que es muy rara, la del espejo, la que es muy rara, pero está ahí para proteger precisamente contra la lisis enzimática de los fagocitos, o sea, las células de protección del huésped, que se comen a la bacteria. ¿Dudas? No, todo bien. Muy bien, excelente. Aquí, por cierto, aquí no lo han mencionado para nada, pero esto que estamos viendo aquí, mira, este como tubito que ponen aquí, esto es un enlace éter, o sea, es decir, un enlace por medio de oxígeno entre las dos azúcares. O sea, las dos azúcares están unidas por oxígenos. Ok. Se llama enlaces éter, ¿verdad? Sí, aquí lo ves, mira, con más detalle. Aquí, bueno, aquí. Me regreso. Bueno, aquí ves toda la unidad del peptidoglucano como tal, obsérvalo. Aquí está aunque no se alcanza a ver mucho, pero este es el NAG, N-acetilglucosamina, y este de aquí es el NAM, N-acetilmurámico, ácido N-acetilmurámico, NAC-NAM. Tú dirías que son casi idénticos, ¿no? Que se parecen muchísimo, muchísimo. Y aquí está el oxígeno que hablábamos, ¿no? El oxígeno que une las dos azúcares. Ahora, el NAM es el NAM, el que está, el NAM, N-acetilmurámico, está unido al tetrapéptido, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es el glucán? Glucán está formado por los dos derivados de azúcares, o sea, el NAM y el NAG. Este es el glucano. De ahí viene el nombre de péptido glucano. Glucán o glucano. Péptido glucano. Muy bien, y la parte de abajo es el tetrapéptido, es decir, L-alanina, D-glutámico,
Este, el DAP, el famoso DAP diaminopimélico, y la de alanina, la famosa de alanina, la que es el reflejo de la L-alanina. Dijimos que era como un espejo, como una pieza que no encaja, algo así. Aquí lo vemos amplificado, es decir, vemos amplificado el glucán como tal. Aquí del lado izquierdo está el N-acetilglucosamina y del lado derecho el N-acetilglutámico. Son sutiles diferencias, o sea, las diferencias entre ellos son insignificantes, casi se parecen, casi son idénticos. ¿Te das cuenta? Son casi idénticos, se parecen muchísimo. Nada más por la presencia de este oxígeno por aquí, la ausencia de este OH por aquí abajo, y detallitos. Ahí los ves con una estructura más tridimensional. De hecho, esto que estamos viendo aquí es un betaglucano. Hay también alfaglucanos. El betaglucano lo comercializan como un fármaco. Este betaglucano, hay gente que lo compra pensando que tiene ciertas propiedades milagrosas. O sea, que sirve para esto, que sirve para aquello, como esos medicamentos que sí sirven para todo, que para la piel, que para la mejora del sistema inmunológico, que para nada de eso está estudiado, porque es muy poco lo que se sabe sobre el peptidoglucano y pues por lo mismo no sabemos si es bueno o es malo, o si realmente tiene un efecto benéfico para la salud, o es un medicamento o no. Bueno, entonces aquí está la cadena peptídica, que es el tetrapéptido. Ajá, L-alanina, D-ácido glutámico, ácido mesodiaminopimélico o DAP. Esto lo puedes abreviar como DAP, DAP, diaminopimélico, y la de alanina. Aquí está abreviado, mira. Es GM, o sea, glucosamina, N-acetilmurámico, L-alanina, D-glutamato, DAP y D-alanina. Ahí están un poquito raros los nombres. Dice, unión peptídica de cadenas de unidades adyacentes. Ve cómo se forma este puente. Este puente se forma entre la alanina, de alanina de uno de los peptidoglucanos, con el DAP del otro peptidoglucano. Aquí está la unión. Aquí está, es la mejor imagen que encontré, donde se especifica bien clara la unión. Mira, aquí está la unión, esa unión que se ve así como inclinada, que hay entre la D-alanina de un peptidoglucano y el DAP del otro peptidoglucano. ¿Qué cosa era el DAP? Diaminopimélico. Un aminoácido, o sea, diaminopimélico. Y aquí lo ves, esa también se ve perfecta, me dice, una línea de uniones que forman la pared. Como puedes ver, aquí está la glucosamina, su enlace tipo éter, el enlace éter de oxígeno, que la une a otro NAM. Aquí se pueden abreviar como DAG. Mira, esta G es lo que vemos como DAG. Y la M es lo que vemos como NAM, N-acetilmurámico. Pero este es NAG, no es DAG, perdón, es NAG. N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. ¿De acuerdo? Aquí le ponen la G y la M para ponerlo más abreviado. Glucosamina, murámico. ¿Cuál es el que se une con el otro? El murámico, precisamente. El murámico es donde está unido el tetrapéptido. Aquí están los 4 péptidos. Y el último está unido con este. Se puede decir que el último, el que está hasta abajo, se une con el segundo de abajo para arriba de la siguiente cadena. ¿Dudas? No, todo bien. Muy bien, esta imagen es perfecta, es la que especifica mejor. Mira, aquí así se vería. Pero esta es la más perfecta que he visto hasta ahorita. Aquí lo ves también. Un poquito más complicado porque aquí ponen las azúcares como su forma de azúcares, o sea, como hexágonos. Ya viste que son hexágonos, ¿no? Las azúcares. O sea, el NAM y el NAG, como son realmente, o sea, es decir, como en forma de hexágonos. También está muy bonita esta imagen. Aquí no se entiende mucho, pero pues esos hexágonos que ves ahí son el NAG y el NAP. Ah, de hecho aquí abajo dice N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Y el tetrapéptido y el puente peptídico. Entonces las bolitas de la siguiente, creo que es la segunda imagen, de la parte de atrás. Esa, las bolitas vienen siendo Los aminoácidos, ajá, los aminoácidos. Sí, aminoácidos, ¿verdad?
Sí. Mira, aquí está otra vez la estructura del peptidoglucano. Ahí está todo. Mira, este es un esquema, bueno, ese es un poquito de lo poco que se sabe de la síntesis del peptidoglucano. La verdad está muy difícil. No está todo en inglés. Pero aquí viene, por ejemplo, algo interesante que es los sitios de acción de algunos de los medicamentos. Por ejemplo, aquí actúa la bacitracina, aquí actúa, por ejemplo, la vancomicina, la cicloserina. O sea, es decir, te dice dónde actúan algunos antibióticos que bloquean la síntesis del peptidoglucano. El bactoprenol, muy interesante. Y esta también es una imagen de la estructura comparativa de la... Mira, aquí es lo que te decía yo, que es como una pared de ladrillos el peptidoglucano. Y aquí, en cambio, en la gram negativa simplemente son dos capitas de peptidoglucano. ¿Dudas? Sí, ese como que se me hace más entendible, esta imagen. Ok, entonces por hoy vamos a terminar porque ya tengo ahorita la siguiente clase y continuaríamos entonces mañana. Sí, claro que sí. Entonces mañana nada más más o menos como a qué hora, porque yo llego como a las 3. Ok, a las 4 estaría bien. Sí, sí, está bien, como a las 4. Ok, bueno, entonces hasta mañana. En un momentito más te envío esta presentación. Hasta mañana. Sí, lo que te iba a decir, me mandas esta presentación, por favor.